Entre el 16 y el 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad. El tema elegido este año por la Comisión Europea es por una movilidad sin emisiones. Esta temática pues, pretende alcanzar la neutralidad en las emisiones del carbón, de las emisiones de CO2 para el año 2050, cosa que está recogida en el Pacto Verde Europeo. También pretende resaltar el tema la importancia de la accesibilidad a los sistemas de transporte de cero emisiones y promover un sistema inclusivo para todas las personas. Desde nuestro punto de vista, el de Izquierda Unida, las administraciones públicas, para garantizar una adecuada movilidad, deben apostar primero y plantearse primero los servicios públicos de transporte. Y ya en segundo término, dotar también de unos sistemas o de unas infraestructuras para el transporte privado también de calidad. Pero en primer lugar, desde nuestro punto de vista, deben ser los transportes públicos. A poco que hayamos tenido que utilizar el transporte público en la comarca del Guadalhorce, nos habremos dado cuenta de que ni los horarios, ni las frecuencias, ni siquiera el tiempo que se tarda en llegar a nuestro destino es el adecuado e invita a utilizar estos transportes. Se dan situaciones como que, por ejemplo, entre Coín y Álora no tengamos la posibilidad de ir en un transporte público más que dando un enorme rodeo entre Monda y Álora. Esto es así porque tradicionalmente, históricamente, en la comarca del Guadalhorce, como ha ocurrido en todas las otras comarcas de la provincia de Málaga, no se ha apostado por el transporte público, sino que se ha apostado fundamentalmente por el transporte privado, y lo que se han hecho han sido pues, carreteras para que la gente con su propio con su propio vehículo se pueda trasladar de un lugar a otro. Esta política de movilidad, de apuesta por el vehículo privado, se ha continuado, pues sigue continuando hasta el día de hoy, y como ejemplo podemos ver que para trasladarnos al Hospital Comarcal del Guadalhorce, que es el hospital de referencia, es sumamente complicado llegar en transporte público. El tren no llega y los autobuses para llegar a este centro hospitalario tienen que ser las líneas que pasan por Cártama, y llegar a Cártama, por ejemplo, desde Coín, desde Monda, incluso desde Alaurín el Grande, con lo cerca que está, no es nada fácil. De este modo, lo que al final ocurre, o lo que está ocurriendo en la comarca del Guadalhorce, es que quien utiliza el transporte público es porque no tiene más remedio. Es quien no tiene medios para tener un transporte privado, es decir, quien no tiene medios para tener un coche. Con lo cual aquí ya tenemos el primer problema, el problema de la discriminación en el transporte. Entre los objetivos que plantea la Semana Europea de la Movilidad es que fuera para todo el mundo, y aquí ya evidentemente no lo tenemos. Pero además el sistema, la política de transporte o la política de apuesta por el vehículo privado provoca muchas más emisiones de CO2, con las consecuencias que esto tiene sobre el cambio climático, efectos sobre el paisaje, efectos sobre el uso del territorio, y desde luego no es el modelo más adecuado a nuestro juicio. Por eso desde Izquierda Unida apostamos por un cambio de modelo que nos lleve hacia una movilidad más sostenible. Nuestra apuesta es el tren para los recorridos de media y larga distancia, y la bicicleta y caminar para los recorridos más cortos. Estoy hablando de nuestros objetivos a largo plazo, es decir, ahí es donde habría que llegar. Para eso planteamos unos objetivos a largo, medio y corto plazo. Empezando por el largo plazo, para que sea realmente el tren el que vertebre la movilidad en el Valle del Guadalhorce, además de mejorar la línea que ya existe, la C2, se debería implantar una segunda línea de cercanías en la comarca que conectara las poblaciones de Coín, Alaurín el Grande, Alaurín de la Torre con Málaga, y posiblemente también estas con la costa, con la zona de Marbella a través de Monda y Ojén. En el medio plazo, pues deberíamos apostar por la línea que ya tenemos, por la C2
del tren de cercanías como la arteria fundamental de comunicaciones en la comarca del Guadalhorce. ¿Qué significa esto? Que desde esa línea sería donde daríamos salida hacia Málaga, pero también hacia Antequera y hacia pues incluso Sevilla, Córdoba, etcétera. ¿Cómo hacerlo con las infraestructuras que ahora mismo ya tenemos? Pues tendríamos que rediseñar los recorridos de los autobuses de forma que se dirigieran desde las poblaciones hacia la estación más cercana de esa línea C2. Ahí haríamos un transbordo y desde ahí ya se continuaría hacia nuestro destino. Para esto hace falta que en esas estaciones pues las dotemos de aparcamientos seguros para vehículos privados y para bicicletas, y también que sean accesibles, fácilmente accesibles, pues con carriles bicis y con carriles peatonales. También en el medio plazo tenemos que solucionar el que desde la línea C2, que pasa a escaso 1 kilómetro del Hospital Comarcal del Guadalhorce, haya una posibilidad de llegar a ese hospital comarcal. Es decir, hay que solucionar ese kilómetro 200 metros desde la estación de la Aljaima hasta el hospital comarcal y comunicarlo con una comunicación que sea lógica y accesible para que se pueda utilizar el tren también para ir al hospital, ya que no lo hemos diseñado de forma que tenga una parada de tren en el propio hospital. Y también sería indispensable en ese medio plazo continuar la línea C2 hasta Antequera para comunicar ambas comarcas. Ahora mismo llega solamente hasta Álora y sería cuestión, pues, de por la misma vía del tren que ahora mismo hay, continuar esa línea C2 hasta Antequera. En el corto plazo, es decir, lo que hay que hacer ya, pues necesitamos hacer una apuesta política muy fuerte por el tren, de modo que consigamos cambiar la tendencia dominante en la comarca del Guadalhorce en el uso del vehículo privado y la carretera. Para ello, pues tendremos que poner en marcha incentivos económicos en forma de abaratamiento de los billetes de tren. También hace falta una ampliación y mejora de los servicios, con mejores enlaces y tiempos con los hospitales, la universidad, el centro de especialidades médicas, un aumento de las frecuencias hasta los 45 minutos. En estos momentos la tenemos en 2 horas, pero tradicionalmente la hemos tenido en 1 hora. Y atención presencial y venta de billetes en la mayoría de las estaciones. Y para concienciar a la ciudadanía, pues hará falta también poner en marcha una campaña que nos convenza a todos de que la apuesta por el tren es la apuesta de movilidad sostenible que la comarca del Guadalhorce necesita.